Hola, en este video quiero hablarte sobre uno de los momentos de la historia de la fotografía más importantes y que paradójicamente es de los menos conocidos, y vas a entender claramente por qué es tan desconocido. Se trata de la fotografía subjetiva y todo inicia con el Tercer Reich. Declara Hitler el arte del modernismo, los surrealistas y todos los movimientos que se daban en el periodo de entreguerras, donde Francia era la protagonista, los declara arte perverso. Esta fotografía de Henri Cartier-Bresson me parece muy importante y que es un gran ejemplo de cómo quedó Europa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo a la mujer es Europa y estamos en un momento de llanto absoluto. Pero también hubo un momento que fue muy negativo, que fue el momento de la revancha, el momento en el cual se dijo Alemania es la mala de la historia y todo lo que venga de Alemania es basura y todo lo que tenga que ver con los alemanes está condenado. Entonces no es extraño que uno de los movimientos más potentes de la posguerra, impulsado por fotógrafos alemanes, haya querido ser borrado de la historia y haya querido relegarse absolutamente. Bueno, es que en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, se llega al momento del humanismo, el humanismo francés que quiere recuperar la normalidad, que dice ya, quiero pensar en optimismo, quiero pensar que los grandes símbolos del optimismo son la pareja, los niños, etcétera, y decir, ya, se acabó. Sin embargo, los fotógrafos alemanes, muchísimos, por supuesto, fueron totalmente coartados por el Tercer Reich y querían terminar esta etapa del modernismo, el surrealismo, todas estas manifestaciones del arte, querían retomarlas, necesitaban retomarlas. Otto Steiner empezó a hacer una serie de actividades, un club, una exposición que se llamaba Fotoform. La fotografía subjetiva, para empezar, va a hablar de una fotografía humanizada, que no es lo mismo que humanista. El humanismo francés es otra cosa. Una fotografía humanizada es que está centrada en el ser humano. Pero si bien en el humanismo francés se vuelca hacia el sujeto, aquí no se vuelve el sujeto de una fotografía el ser humano, sino más bien el propio fotógrafo, la persona fotográfica es fundamental. Luego, también una cosa muy importante, la foto subjetiva empieza a explorar, a indagar la complejidad interior del artista, es muy introspectiva. Además es una fotografía personal, que se considera que cada fotógrafo tiene su propia voz. Entonces va a evitar esta idea de la masa. ¿Por qué? Porque venía del nacionalsocialismo, donde el Estado, la masa lo es todo. Y entonces se busca tener una firma individual. Se pasa de ser uno más y parte de la colectividad a valorar a la persona, a la visión personal, que es el cuarto punto. Se usa la cámara de una forma subjetiva, por eso se llama fotografía subjetiva de la visión del mundo. Bien, pues entonces, si en la etapa previa, que era la nueva objetividad en Alemania, se decía el mundo es así en la fotografía, así yo muestro el mundo como es, la fotografía subjetiva dice así veo yo al mundo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque tú y yo podemos utilizar la cámara fotográfica como un recurso, como un medio para decirle a los demás, así veo yo al mundo. En cierta medida, la fotografía subjetiva es como una fotografía modernista en esteroides, es decir, los valores del modernismo se van a exacerbar. Pero vámonos rápidamente a ver algunas de las fotografías de Otto Steiner, que vamos a ver cómo tienen estos componentes. A Otto Steiner le gustan mucho los barridos, ¿no? Trabaja este barrido que tenemos aquí y le interesa mucho la forma, le interesa mucho la composición, pero el tema del tiempo a Steiner le interesa mucho. Y te vas a dar cuenta que muchos de los fotógrafos que trabajaron en este estilo son muy diferentes. No voy a decir que radicalmente diferentes, pero sí muy distintos. ¿Por qué? Por la idea de la personalidad. Ahí podemos ver cómo la composición importa muchísimo, pero tiene más que ver todavía el movimiento. Y voy a dar un repaso muy rápido a muchos de los grandes fotógrafos subjetivos como Peter Kedman, que retoman también la idea de la máquina, ve, ritmo, mucho ritmo en esta imagen, ritmo, la fábrica, pero es mucho más que la fábrica, es la interpretación estética y subjetiva de la fábrica. Aquí puedes ver todas estas estructuras que son, vea, por ejemplo, esto es un automóvil, pero está hecho de manera que la abstracción, la forma, las curvas lo convierten en una experiencia abstracta interesante. Recuerda que en el modernismo se da mucho la idea de la máquina
que se retoma. En el caso de Kedman, vas a ver mucho en estas fotografías, muchos reflejos, agua, gotas, etcétera. Este va a ser un gran elemento. ¿Quieres hacer fotografía subjetiva? Si vives en la Ciudad de México y estás en verano, ya tienes todo para hacer fotografía subjetiva por la cantidad de lluvia que hay. Hasta en un coche, en la lluvia que está en las gotas de agua, que están en el parabrisas, etcétera, con eso puedes trabajar. Ve, la humedad importa mucho por los reflejos y también por los sentimientos que da. Ve qué interesante es la fotografía subjetiva, donde tiene un componente claramente estético, claramente compositivo. Es tratar de cerrar ese ciclo de qué es importante para el artista, cuál es mi visión, aceptar mi subjetividad. De eso se trata la fotografía subjetiva. Consíguete una fuente y verás que te va a funcionar súper bien hacer fotografía subjetiva. Y es muy importante, y quiero mostrarte esto para que te inspires, para que digas, oh, qué interesante. Incluso no sería raro que a lo mejor hubieras hecho una fotografía de este tipo y que no sepas qué es fotografía subjetiva. Bueno, pues ya sabes cómo se llama, pero ahora lo importante es tomar a estos autores como inspiración para decir hacia dónde quieres y puedes llevar tú tu propia fotografía. Tony Schnarvers es otro fotógrafo que tiene mucho, ve, las formas, el ritmo, el contraste, la fotografía en blanco y negro, las exposiciones múltiples, elementos que eran claramente, que vienen del surrealismo, y nos va a ayudar mucho a entender también cómo retoma los objetos cotidianos, mucho el ritmo, la repetición. Eso va a servir mucho en la fotografía. La textura, ¿ve? En esta hoja, la textura y la sombra importan muchísimo. Y ya puedes ver en muchos fotógrafos como, no sé, Michael Kina, que es un fotógrafo contemporáneo, hay muchos elementos de fotografía subjetiva. En el propio Edward Weston hay elementos de fotografía subjetiva. Este es interesante porque parece un poco la nueva objetividad de Ringer Patch, pero ahora visto desde otro punto de vista. Wolfgang Gartenfitz también es otro fotógrafo, observa dobles exposiciones, una técnica muy surrealista, que es totalmente de la fotografía surrealista, que va a estar trabajando mucho los negativos, va a retomar estos elementos porque se habían cortado durante la Segunda Guerra Mundial. Ludwig Wintosser hace de nuevo los temas parecidos a los de Rengar Patch, los elementos industriales, las fábricas, pero velas desde un reflejo. Este es un elemento que funciona muy bien. Las máquinas, el contraste, la composición, funcionan de una manera muy importante como motores de creación en la fotografía subjetiva. Las fábricas y la fascinación por la fábrica. También vas a notar que mucho de la fotografía contemporánea, actual, la fotografía que hacemos de manera reciente, tiene muchos elementos de fotografía subjetiva. Y no sabemos que se llama así porque pues, el estigma hacia lo alemán fue muy profundo. Pero este movimiento fue mucho más allá solamente de Alemania. En Estados Unidos, Minor White fue uno de los fotógrafos más importantes. Él fundó, junto con Ansel Adams y otros, fundó la revista Aperture. Y ve los barridos, ve la composición. Es como una fotografía de Cartier-Bresson, pero que va más allá de lo documental, que va más allá de mostrar algo, sino de interpretar la sombra, como te platicaba, ve la abstracción, las formas en general, las texturas, muy importante. Minor White trabajó muchísimo la abstracción, fue un gran fotógrafo, uno de los fotógrafos más importantes de la historia. Ve las texturas. Desde luego es un fotógrafo que nos lleva a pensar que el objeto mismo, lo que está representando, no es tan importante como la existencia fotográfica de la imagen. Esto también se recuerda mucho las fotografías de las equivalencias de Stiglitz, que veía hacia el cielo y tomaba fotos. Harry Callahan, otro estadounidense súper importante, que también es un fotógrafo subjetivo. Ve la doble exposición. Y ojo, porque estos no son fotógrafos alemanes, son fotógrafos estadounidenses que su participación en la guerra y tal es muy distinta que la que tienen los alemanes. Ve, Harry Callahan es una de estas miradas impresionantes, increíbles, y que genera muchísimo ritmo. Las dobles exposiciones siempre generan una complejidad interesante. Ve, la doble exposición y además el ritmo, explotar el ritmo, la repetición, los patrones. Ve, las sombras también van a ser muy importantes. La composición, las formas geométricas son cruciales. Claro, también hay mucho de Fanjo en este tipo de fotografías. Aaron Siskind, otro estadounidense muy importante. Y aquí es donde empezamos a comprender
que nuestra cotidianidad, la calle, se convierte sin problema en un sujeto fotográfico a la luz de lo subjetivo. La clave es saber qué extraer de la realidad, qué extraer de eso que tenemos todos los días enfrente. Y puede volverse algo muy interesante si sabes ver dónde recortar, cómo recortar, acercarse. La abstracción implica quitar en buena medida el contexto para decir, bueno, no sé qué es, no importa lo que sea, lo que importa es su valor en términos de formas. Bien, pues entonces, inspírate en estas fotografías, velas una y otra vez, porque te van a servir mucho para decir qué me quiero yo llevar a mi fotografía. Bueno, pues entonces vamos a ver también que en Japón hubo un movimiento enorme de fotografía subjetiva. Por ejemplo, aquí tenemos a Kiyoshi Niyama, y observa de nuevo los ingredientes, ¿no? La abstracción, lo congelado, que bueno, si no vives en un lugar donde hay hielo y cosas por el estilo, pues no te va a funcionar, pero si vives en Canadá, tienes todos los ingredientes para hacer este tipo de fotografía. Pero entonces observa como hay una gran variedad. Cuando decía yo al principio que tenía que ver con la visión personal, aquí lo puedes notar. Y puedes ver líneas rectoras y puedes ver cómo se retoma el modernismo. Ve los maniquíes, típico tema modernista. Japón, Takashi Kijima también él trabaja muchísimo la repetición, la solarización, un tema claramente surrealista, una técnica claramente surrealista. Y en Suecia, Christer Stromholm es uno de estos grandes autores, súper interesantes, mucha textura, una fotografía muy orgánica, mucho menos cuadrada, menos estructurada, con mucho movimiento. Ve ahí estas líneas diagonales. Esto que nos recuerda a Otto Steiner y sus barridos, al propio Minor White que vimos hace poco, pero ve cómo también estos mismos ingredientes pueden dar resultados muy, muy diferentes. La sombra también es el tipo de cosas que importan mucho. De nuevo, los barridos. Christer Stromholm, un fotógrafo estupendo. Ve nada más qué maravilla de composición a través de los triángulos, las sombras, la textura. Y Brasil fue otro de estos grandes, grandes lugares donde surgió la fotografía, porque se dio el Fotocine Club Bandeirante, y es un saludo muy grande para todas nuestras gente y amigos del canal que nos ven desde Brasil, les agradezco muchísimo, María Filomena, bueno, hay tantos que no, me siguen que se los agradezco mucho, y bueno, en Brasil, con el Salón de la Fotografía Brasileña, se dio un movimiento muy, muy importante que llevó a lo que se conoce como la Escuela de Sao Paulo o la Escuela Paulista. Qué cantidad maravillosa de fotógrafos brasileños. Tomás Farcas, muchos inmigrantes, muchos de origen extranjero, pero que es una mirada fantástica, totalmente regresando al modernismo, pero no regresando como diciendo regresión, sino retomando lo que se había perdido. Bueno, esta es una fotografía estupenda, qué maravilla, el instante decisivo, la composición, el punto de vista, una cámara baja, una fotografía hermosa además. Entonces, esto es a lo que estaba llamado la fotografía modernista, pero que se cortó de tajo con la Segunda Guerra Mundial. Gaspar Gasparian también hace estas fotografías, de nada más el ritmo de estos escalones. Y no importa si son escalones o si son unas tejas, lo que importa es la forma, cómo las formas, los ritmos, la geometría va siendo importante. ¿Qué fotografía más distinta de la que vimos de los alemanes, no? Y al mismo tiempo hay muchos enlaces. Yo te invito a que digas, a ver, ¿dónde hay convergencias? ¿Dónde hay divergencias? Ve qué maravilla. Aquí tenemos nuestro punto de fuga, las sombras. Es fotografía donde nuestros autores como José Yalenti van poniendo atención en la geometría. Y esto lo podemos hacer en la ciudad sin ningún problema. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a este tipo de escenas? La clave está en saber ver la luz, la composición, el punto de vista. Ve la cantidad de inspiración que nos puede dar cada una de estas figuras. Por eso me gusta tanto la fotografía subjetiva, porque podemos entender cómo nuestra manera de ver el mundo cambia. Vamos a ver la manera de ver el mundo de Marcel Giraud. Ve nada más, muchos fotógrafos de la Escuela Paulista muy interesados en el urbanismo, muy interesados en la geometría, muy interesados en la composición. Es un tipo de fotografía que verdaderamente inspira, que es hermosa. Y claro, como puedes ver, resalta mucho el blanco y negro porque el color en buena medida es muy distractor. Y aquí nos vamos como a una especie de destilado con el blanco y negro. Y no habrá que olvidar que este es uno de estos movimientos que todavía terminan
de comprender la fotografía artística como una fotografía donde la forma, la pureza, el blanco y negro son estos elementos o estos valores que se resaltan por encima de muchas otras posibilidades. Vamos a ver a Geraldo Barros. Es que cuando les digo que hay muchos fotógrafos brasileños, es que ve qué maravillas, dobles exposiciones, doble exposición, ve qué interesante la juxtaposición entre las figuras y las tramas reticulares, estas tramas que tenemos ahí, contra la circunferencia. Muy bien, ve nada más repetición. Hasta me recuerdan el constructivismo ruso, ¿no? Mucho el constructivismo de lo que hacía Rodchenko, no en fotografía, sino en escultura. Y ve, hermoso la manera de entender la fotografía, las sombras. De verdad, inspírate en esta gente. Vas a poder salir a la calle y encontrar tantas cosas interesantes. En un centro comercial, observa dónde están los patrones, dónde hay sombras, y eso te va a permitir hacer grandes fotografías. Además, Manarini es otra de estas figuras. Ve qué hermosa fotografía. Composición maravillosa, todo perfecto, y el punto, la persona. Qué maravilla. Estupendas fotografías. Y ve, piensa mucho en la organización gráfica de tus fotografías. Esto te va a ayudar mucho a que encuentres la belleza en lo ordinario, lo bello, lo bien puesto, lo ordenado, lo armónico. Acuérdate, composición es qué se pone con. ¿Qué pone con? Germán Lorca, otro de estos grandes fotógrafos, de qué hermosa fotografía, esta como paralelismo entre las sillas, las patas y las piernas, maravilloso. Dobles exposiciones, con un carácter muy humanista. Es un tipo de fotografía que vale mucho la pena. ¿Y cómo va desapareciendo? Bueno, pues es muy sencillo. El gran declive de este tipo de fotografía se dio a costa de la subida inmensa de la fotografía documental hacia 1955, con fotógrafos potentísimos como Robert Frank cuando hace Los Americanos. Por su parte está William Klein, que trabaja en Nueva York, y en Japón, en Tokio en particular, Daido Moriyama y el colectivo Provoke trabajan una nueva manera de hacer fotografía, pero muy documental. Y claro, en Estados Unidos, a finales de los 60, con los New Documents, Gary Winogrand, Diane Arbus y Lee Friedlander, además en su momento también, aunque no era documentalista como tal, pero que importó mucho, William Eggleston, mueve a la fotografía en buena medida hacia lo documental. Esta fotografía que era claramente artística, no tenía la intención de documentar o de registrar el mundo. Entonces, bueno, pues a manera de conclusión, yo podría decirte que la fotografía subjetiva nos habla de una capacidad que tenemos los seres humanos para manifestarnos desde nuestras cámaras a través de la imagen, y que es un derecho vital, un derecho nuestro para expresar lo que nosotros necesitamos, lo que nos inquieta a nosotros, lo que inquieta a los seres humanos a través del arte, y que en buena medida fue suprimido de una forma además muy violenta en el nacionalsocialismo. Bien, pues yo te invito a que tomes esta idea de la fotografía subjetiva como un punto de partida para encontrar tu propia voz. Vuelve a ver este video, revisa, y además en la cajita que tenemos abajo de descripción te comparto un informe especial completito, muy largo, pero que creo que te puede gustar muchísimo. Si esta fotografía resonó y llegaste hasta aquí, buen signo, entonces observa, lee lo que tengo en el informe especial en mi blog Oscar en Fotos, y vas a ver lo bien que te va a funcionar y lo mucho que te va a gustar. Pero sobre todo, esto que acabo de mostrarte, llévatelo a la cámara y ponme en la cajita de comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte si ya lo hiciste, no olvides poner un like si te gustan estos contenidos, y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.